Dios les bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor. Me presento por aquel amigo o amiga que está escuchando la palabra por primera vez. Mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, en la ciudad de Monte Grande, al sur de Buenos Aires, aquí en Argentina, transmitiendo la palabra del Señor a todos los lugares donde es la voluntad de que llegue. Porque sabemos que cuando nosotros soltamos la palabra es viva y eficaz, y el Señor va a ser el que le va a dar la trascendencia. Por eso es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que su voluntad sea sobre cada uno de nosotros en cada necesidad. Porque el Señor vino aquí a este mundo para suplir toda necesidad. Él no viene a buscar cosas malas en nuestra vida, sino que Él vino a dar vida en abundancia. Él vino a buscar y a socorrer todo aquello que se había perdido, dice su palabra, y yo lo creo. Y aquellos que están compartiendo hoy la palabra y aquellos que conocen la palabra del Señor saben que es así, que la palabra de Dios es para atesorar en nuestro corazón, para que hable en nuestra boca la abundancia del corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros soltamos la palabra del Señor, quiere decir que en mi corazón hay abundancia. Eso lo dice la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mi corazón tiene que estar lleno de la palabra, tiene que estar lleno de su misericordia, de su amor. ¿Para qué? Para que cuando yo pase adversidad, problemas, temores, dificultades, esa misericordia esté sobre mi vida. Por eso también los saludo a todos aquellos hermanos que están de otras congregaciones, de otros lugares, ¿no? que siguen a Cristo por medio de las redes, y que no importa, que han tenido en cuenta que no importa quién es el que comparte la palabra, sino que sea realmente la palabra del Señor. Así que los animo a que podamos compartir. Hoy es un día como lo solíamos hacer antes, una reunión de los días viernes a las 8 de la noche, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que nos reunimos a compartir lo más hermoso que tenemos, que es la palabra del Señor. Y para empezar les quería compartir el Salmo 57, el versículo 1, 2 y 3. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado, ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Yo en verdad, termina diciendo: Dios enviará su misericordia y su verdad. Hasta ahí es lo que quería compartir primeramente de este salmo, ¿no? Esta palabra recién la estaba leyendo y yo digo, es la verdad de lo que estamos pasando hoy, ¿no? Hoy quizá el enemigo quiere que estemos bajo la sombra del temor, del odio, de la separación, de todas las cosas que van contra la palabra del Señor. Pero si nosotros queremos que su misericordia nos cubra y estar bajo sus alas, ¿no? Como dice el Salmo 91, bajo su sombra, tenemos que tener esa misericordia con aquellos que están quizá sin entender la palabra del Señor. Por eso nosotros somos comunicadores de su palabra. Por eso nosotros somos voceros de lo que Dios quiere para el mundo, ¿no? Y si yo soy misericordioso, lo más seguro que haya misericordia esperando para mí también. Por eso lo que les compartí anteriormente, ¿no? De la misericordia que tiene que estar en mi corazón. De lo que yo llene en mi corazón, eso va a hablar mi boca. Entonces lo más importante es que yo llene mi corazón de la palabra del Señor, que llene la misericordia de Dios en mi corazón, que lo llene y que llene cada vacío, no cada cosa que quizá antes la tenía muy en cuenta,
primeramente el número uno lo tiene que ocupar el Señor, porque acá lo dice el Salmo, ¿no? Que la misericordia la pide 2 veces, y esa misericordia primero tiene que estar en mí, para aquellos que están quizá en una situación frágil, ¿no? En su salud, en la finanza, ¿no? ¿Y cómo hacemos que haya misericordia? Por medio de la oración. Por medio de la oración yo voy a hacer que la misericordia de Dios esté en aquellas dificultades, adversidades, problemas, y ahí es donde la mano de Dios se mueve, en la oración, porque hoy por hoy estamos por volver a fase 1, ¿no? Si Dios lo permite, no siempre lo ponemos al Señor por delante. Quiere decir que hay con muchas personas que quizás nos reuníamos, no nos vamos a poder reunir, pero sí, si nos unimos en oración, podemos hacer que imparta vida esa palabra de aliento que yo envíe por medio del Señor, ¿no? Entonces somos voceros de una bendición constante. No hace falta que estemos reunidos en la iglesia, que sería hermoso, hermano, hoy estaríamos gozándonos ante la presencia del Señor, pero no podemos, entonces clamamos por esa misericordia y tenemos que pedir misericordia para aquellos que están necesitando en esta noche que Dios preparó para que nosotros preparemos también nuestro corazón delante de su presencia, ¿no? Y acá la palabra dice en su sala, gloria a Dios, ¿no? ¿Quién no quiere estar bajo la ala del Señor? ¿Quién no quiere estar bajo la cobertura? No, que realmente la sombra que nos cubra sea el peso de gloria del Señor Jesucristo, y no que nos aplaste el sistema, que no nos aplaste una enfermedad, que no nos aplaste o que nos aplaque quizá una desilusión, ¿no? Un temor, un horror, ¿no? Sino que nos ampare la misericordia de Dios, ¿no? Y que su sombra que nos cubra en esta noche, ¿no? Por eso esta palabra que me hablaba a mi corazón, no es lo que el mundo necesita, misericordia. Dice su palabra, yo no quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero que haya misericordia, no porque uno habla, ¿no? Y ayer estaba orando, ¿no? Por algunas peticiones, y yo digo, pero la gente sabe, ¿no? Yo hablo, ¿no? En mi interior, y hay una discusión, una pelea, una contienda. Y yo digo, esto nos pasa por desobediente, porque salimos a la calle, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y Dios dice, misericordia. Yo no quiero sacrificio, yo no quiero que estemos apuntando o que estemos echándole la culpa al otro o que estemos mirando qué es lo que hace el otro, sino que Dios quiere misericordia, ¿no? Por eso acá habla de un clamor. En el versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿Quién me va a dar un favor si no es Dios, ¿no? ¿Quién me puede favorecer a mí en mi vida si no es Dios, ¿no? Si Él no envía su salvación, ¿no? Es la salvación que nos ha regalado a cada uno de nosotros por medio de su gracia, ¿no? Entonces tenemos que ser agradecidos, tener misericordia y llenar nuestro corazón de cosas buenas. Porque si queremos llenar nuestro corazón de cosas malas, lo más seguro es que nosotros vamos a estar distraídos, ¿no? Y esa misericordia quizá nosotros ni siquiera la podamos ver. Quizá no, que estemos tan perturbados que no nos pasa desapercibida la misericordia de Dios, no la verdad de Él, no, acá lo dice lo último, y su verdad. Tenemos que estar atentos a eso, hermano, tenemos que estar atentos a lo que Dios hace en nuestra vida, no ser agradecidos. Hay un salmo, ¿no?, que habla más adelante, en el Salmo 106, en un versículo muy particular, dice, cambiaron toda su gloria por un becerro que come hierba, ¿no?, que come pasto. Cuando el pueblo ese desobediente que salió de Egipto, ¿no?, con todas las maravillas que hizo el Señor, y Moisés fue a pedirle al Señor los mandamientos y estuvo en la presencia de Él, ¿no?, cuando vuelve se encuentra con un pueblo desobediente que habían hecho una imagen, ¿no? Y uno se pone a pensar fríamente y dice, qué desagradecidos que somos como hombres, como mujeres, ¿no? Muchas veces no tenemos en cuenta lo que el Señor hace en nuestra vida
y somos desagradecidos, ¿no? Fíjense lo que dice esa palabra. Cambiaron toda su gloria, todo lo que Dios hizo en nuestra vida por algo, por una idolatría, ¿no? O inclusive temor ante la circunstancia. Si yo lo pongo al Señor en primer lugar, Él va a hacer misericordia en mi vida, ¿no? Entonces cuando haya un quebranto, una dificultad, el favor de Dios va a estar con nosotros. Eso es lo más importante que me hablaba la primera parte de la palabra, ¿no? Que estaba leyendo hace un rato de la misericordia de Dios, ¿no? Cuando hay quebranto, cuando hay dificultad, adversidad, problema, yo puedo clamar a la misericordia de Dios, ¿no? Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo le decía a Dios que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad del pueblo, ¿no? Cuando hay una necesidad, implorar misericordia, ¿no? Porque cuántos conocidos, amigos, parientes, vecinos han contraído la enfermedad y algunos que han partido, ¿no? Y uno decir, pero eso por desobediente, eso no tiene que estar en nuestro corazón. Eso no nos corresponde a nosotros porque ese no es el lugar que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. No, como discípulos de Cristo tenemos que tener nuestro corazón lleno de misericordia. Tenemos que tener nuestro corazón lleno de la confianza en Él. Mi alma tiene que estar apoyada en el Señor, ¿no? Y no nos olvidemos nunca. Por eso le compartía lo que dice el Salmo 106, ¿no? No nos olvidemos nunca de donde Dios nos sacó. No nos olvidemos nunca qué es lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Porque de eso se trata, hermanos, de ser agradecidos, ¿no? De no ser desagradecidos ante las cosas que ha hecho el Señor en nuestra vida, porque una persona que es desagradecida nunca va a tener misericordia, nunca va a ver la dificultad de la otra persona como si sería la de uno, va a ver las cosas como la ve todo el mundo, como la ve la mayoría de la gente. Le pasó, le tocó y bueno, ¿qué va a hacer? No, nosotros no podemos decir, esas palabras no pueden estar en nuestra boca, ¿no? Les comparto la palabra que realmente había traído a mi corazón, ¿no? Que estuvo hablando el Señor toda la semana, está en el libro de San Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 1 voy a leer la palabra del Señor. Aquellos que están escuchando la palabra por primera vez, al último vamos a hacer una oración en el lugar donde estés, ¿no? Para poder tener al alcance esta misericordia, ¿no? Quizás estás pasando dificultad, adversidades, problemas, pero Dios inclina su oído cuando nosotros le hablamos a Él y le pedimos, ¿no? Sabiendo que Él puede llegar a hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Leo lo que dice San Lucas, capítulo 9, a partir del versículo 1 vamos a leer hasta el 6. Es una palabra muy conocida, la leo en el nombre de Jesús, y dice así la maravillosa palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa, donde entréis, que quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiesen, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿no? Esta palabra que es muy conocida, que habla de los discípulos, ¿no? Venimos hablando mucho de lo que es un discípulo, venimos hablando mucho de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? En su palabra lo dice claramente, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Dice lo principal, lo que dice el versículo número 1, lo que le dio a todo y cada uno de sus hijos, ¿no? Por eso no te quedes con la dificultad, no te quedes con la adversidad, no te quedes con un problema de sanidad o de alguna dificultad. Estás bajo la sombra del Señor y Él te dio poder. Lo primero que dice acá la palabra, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre todo,
sobre ninguno en especial, sino sobre todos los demonios, sobre todo lo que opera en las huestes celestes, principados, potestades, todo lo que opera contra los hijos de Dios, contra el mundo. Eso nos dio autoridad el Señor Jesús, nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Por eso, si estás escuchando esta palabra y hay alguna necesidad para que nosotros estemos orando, ¿no? Como cuerpo de Cristo, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza, principalmente Él es la cabeza, pero nosotros somos cuerpo, cada uno de nosotros tiene algo que hacer, ¿no? Por eso nunca deje de trabajar para el Señor. Yo particularmente suelo ir a trabajar a la casa del Señor cuando hay jornadas, ¿no? De trabajo, y esta vez yo no pude ir casi ni un día, casi no. Inclusive mi esposa fue, ¿no? A pintar y todo, y los bendigo a cada uno de los hermanos que no han podido ir, ¿no? Pero si yo estaría en mi casa sin hacer nada, el Señor me amonestaría decir: no, hermano, anda a trabajar a la hora del Señor, anda a hacer algo para mí, ¿no? Pero yo estuve trabajando acá y yo lo bendigo al Señor de otra forma, ¿no? Yo oro por mis hermanos y trato de ser lo más fiel posible con mis diezmos, ¿no? Con las ofrendas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no podemos estar sin hacer nada, no podemos quedarnos en casa sin hacer nada, ¿no? Y aquellos que no tienen la posibilidad de ir a trabajar a la casa del Señor, ahora no se puede, menos que menos, ¿no? Pero tenemos nosotros este poder y esta autoridad sobre todos los demonios, ¿no? y para sanar enfermedades y para hacer algo para el reino del Señor. A eso es lo que yo me quiero enfocar, ¿no? No podemos callarnos la boca, no podemos decir, pero hay una dificultad, un problema, vamos a orar, vení, vamos a hacer una oración de fe. La otra vez lo conté, si mal no recuerdo, de un muchacho que venía a cortar el pasto y él quería podar el árbol, ¿no? Pero no se podía podar el árbol, le sacó lo que había abajo y me dice: es para comer. Bajé rapidísimo, hacemos la oración de fe y le digo: si te puedo ser útil en algo. Y me dice: no, la oración, dice: necesito oración. Entonces fíjense como una persona que estaba pidiendo, ¿no? Que para suplir la necesidad del día, el plato de comida, que es tan hermoso, ¿no? Tener un plato de comida en la mesa, poder compartirlo con los seres queridos, ¿no? Por eso también eso, ser agradecido, bendecir los alimentos, bendecir al Señor en todo mi trabajo, en mi familia, ¿no? Y cuando vemos la necesidad, ahí es realmente ahí sale lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de misericordia, lo más seguro que podamos hacer una oración. Pero no seamos como el pueblo que fue desobediente anteriormente, ¿no? Y hoy por hoy el Señor nos está hablando de lo mismo, que seamos como Dios quiere que seamos, ¿no? No que seamos como nosotros mismos queremos ser. Cuando la palabra habla del alfarero, ¿no? Cuando habla la palabra en Jeremías, ¿no? De la señal del alfarero, dice que un hombre estaba haciendo la vasija y se le deterioró todo y se le rompió, ¿no? Ahí es donde el Señor le da la enseñanza, ahí es donde viene la palabra. Entonces siempre cuando estemos en manos de hombre, lo más seguro es que no podamos hacer la voluntad de Dios. Ahí el Señor le da la enseñanza y le dice: yo lo puedo hacer. Claro, el hombre se equivoca, pero Dios no. Si Dios está contando, ¿no? Como acá su Hijo Jesucristo está contando con los discípulos, está contando con cada uno de nosotros, y lo que tenemos que hacer, hermano, es hacer algo para el Señor, ¿no? Estar al servicio del Señor, ¿no? Porque el Señor nos dio esta autoridad, este poder, para que nosotros podamos cumplir con la tarea que Él nos envió. Y esto no se trata de ir y poner mano, y el Señor no me mandó, el pastor tampoco me dijo: no, vos tenés que, no, simplemente una oración de fe. Dice que multitudes de pecados son perdonados a la persona que llega, ¿no? Y uno no sabe muchas veces con quién se va a encontrar, no sabe con la persona que se va a encontrar, ni con la dificultad, la adversidad, el problema, ¿no? Pero que el Señor obra, el Señor obra.
Por eso este joven me decía, no, la oración. Claro, él no sabía decir otra cosa que era eso. La oración, me decía, eso es lo que yo necesito, la oración. Ya no le importaba ni el dinero, ni le importaba si en algún momento yo le dije, si necesitas algo, tocame el timbre, no, la oración. Entonces lo principal que necesita todo aquel que no conoce al Señor es la oración. Es ser un discípulo de Cristo y este poder y esta autoridad que nos dio el Señor, ¿no? Eso lo tenemos en nuestras manos. Pero lo principal es que nosotros, esa autoridad, ese poder que el Señor nos dio, que lo pongamos en práctica, ¿no? Y no se trata de lo, como decía anteriormente, de ir y poner mano, no. Se trata de ser obediente, de poder compartir el Evangelio, predicar la palabra. Y acá hay algo fundamental que dice el versículo 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ¿no? Acá esto deja una enseñanza inmensa, hermano. Acá la palabra nos dice que no tenemos que tener 100% de salud, los bolsillos llenos de plata, que tenemos que tener pan en abundancia, el dinero, la billetera así, para ir a predicar la palabra. Porque si no, no vas a salir nunca. No voy a salir nunca a predicar la palabra. Nunca voy a levantar el teléfono para decir, ¿no? Yo suelo hacerlo cuando el Hogar de Paz o alguno de los que en lo cual lidero, ¿no? Que estoy a cargo de la obra en ese lugar, cuando hay una necesidad, decirle si no quiere que lo llamemos, decirle, llamarlo, hacerle la oración de fe. Es lo primero que le digo yo, porque es lo que he aprendido del pastor, es lo que he aprendido en este ministerio, que no se trata solamente de decir, bueno, vamos a orar, hagamos la oración de fe. Lo que cambia la vida, no lo que decía el Salmo, la salvación viene del Señor, no lo principal es la salvación. El ejemplo plasmado en la palabra es ese que estaba condenado con Jesús, ¿no? Y a último momento le dice, acuérdate de mí. Y el Señor me dijo, vas a estar conmigo. Quiere decir que quizá esa persona no pase esa prueba que tiene su salud, pero una oración le puede cambiar la vida para siempre. Porque la eternidad, cuando habla uno de la eternidad, de lo que es el reino de los cielos para siempre, tengamos en cuenta que ese es un poder que tenemos nosotros en nuestra boca, que tenemos una facultad que no todo el mundo tiene, tenemos autoridad sobre todos los demonios, ¿no? Entonces en el nombre de Jesús declarate sano, en el nombre de Jesús declarate libre, declarar libre tu finanza. No esperes que el Señor haga todo el trabajo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer como discípulos. Por eso no esperes tener los bolsillos llenos, estar lleno de salud. Podés predicar la palabra igual, ¿no? Y no hace falta ir y golpear las manos porque hoy no podemos salir. Pero por medio de las redes, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene acceso a las redes sociales? No compartir un texto bíblico, que tu muro, no, yo no tengo Facebook, pero tu muro, tu celular, que haya palabra, ¿no? Que haya oración. Sí, vamos a estar orando, yo les comparto, inclusive a los clientes, vamos a estar orando, gracias Carlos, que esto y aquello y lo otro, y ya no te mandan más mensajes, inclusive se te limpia todo el celular, porque ya no te mandan más mensajes con doble sentido, con malas palabras, con imágenes que no tenés que ver, ¿no? Cuando hablamos de nuestro corazón lo tenemos que cuidar, no nos podemos servir a dos señores, por eso nuestro celular tiene que estar limpio. Una vez le doy un celular a una hermana en la iglesia. Me dice, me presta el celular, no sé si no tenía batería o qué. Tomás, ¿me da el celular? Sí, lo puedes mirar, puedes abrirlo. Tengo fotos de mi familia, tengo los contactos de la mayoría hermanos, clientes. Lo puedes mirar el celular, no tengo nada raro. Y quizá antes no lo podíamos mostrar. No, tengo clave, tengo la táctil, la del ojo, la del anillo, todas las claves. ¿Por qué? Quiere decir que había algo que no podía verse, ¿no? Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser transparentes, que tenemos que ser carta leída. La palabra simplemente hoy nos refresca la memoria de que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo, que no hace falta que tengamos todo, porque la plenitud, hermanos, es Cristo. Cristo es la plenitud. Si hay un vacío en nuestra vida,
y que quizá tu enojo dura más de 5 minutos, 10 minutos. Hay gente que no se habla por una semana, por un día, por meses, ¿no? Eso no puede estar en el corazón de los hijos de Dios. Por eso, lo más seguro es que cuando nos pellizquen, saltemos con 120 insultos, 40 cosas malas, y eso estaba en nuestro corazón. No tiene que haber en nuestro corazón falta de perdón. Tenemos que estar con nuestra familia. Yo, si mi hija estaría mal conmigo, yo con mi hija, lo más seguro es que se le caiga el celular, que anote las cosas al revés, que me esté haciendo señas. ¿Me está haciendo señas? No. Ah, bueno, me quedo tranquilo, gloria a Dios, ¿no? Entonces dice la palabra que tenemos que ser carta leída, que tenemos que estar teniendo la plenitud en nuestro corazón de Cristo, para que cada vez que nosotros abramos nuestra boca, realmente podamos hablar de Él, ¿no? Y dar testimonio. Y el versículo 5, para terminar, dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vosotros, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿no? No quiere decir que tenemos que maldecir, simplemente no nos tenemos que contaminar. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, si no estamos preparados para hablar con cierta gente porque Dios te sacó de ese lugar, no vayas, porque lo más seguro que se termine pegándote algo que quizá era de la vieja criatura, ¿no? Quería cerrar esta palabra con una reflexión que quizá a muchos le ha pasado y lo han visto, como yo lo he visto, lo han visto ustedes también. Uno cuando va por la calle, hay veces que pasa por lugares que encuentra limoneros llenos de limones, naranjas, encuentra mandarinas, y esos frutos se caen al piso, y uno dice: si yo tendría esos frutos me los comería todos, haría limonada, comería mandarinas, estaría todos los días pelando mandarinas, comiendo, le repartiría a aquellos que no tienen, o mis hermanos. Y yo digo, eso me llevó a la palabra, ¿no? Señor, que hay muchos lugares que no conocen a Cristo. Y esos frutos se están pudriendo. Eso que tienen ellos para dar, al no conocer la palabra del Señor, se está perdiendo, ¿no? Inclusive hay muchos siervos de Dios que han recibido la palabra, ¿no? El pastor Daniel dio muchas veces testimonio que no tenía amor por su vida, y le predicaron la palabra y su vida cambió. Usted lo ha escuchado más de una vez, y muchos pastores y muchos hermanos y muchos líderes, inclusive grandes evangelistas, no han recibido la palabra del Señor, y ellos fueron a llevar la palabra a aquellos que están en la misma circunstancia de ellos, ¿no? Entonces, seamos partícipes de todos esos frutos que se están perdiendo, que puedan aprovecharse, ¿no? Los frutos de la palabra. Entonces, seguimos hablando de lo que es un discípulo, de lo que es tener un corazón con la plenitud de Cristo, lo que es predicar la palabra, y que no hace falta que tengamos todo en la vida para que salgamos a predicar o decir no al Señor. No, siempre va a haber algo que te va a faltar, siempre va a haber algún problema, alguna adversidad, pero no bajes los brazos, no dejes que la circunstancia te aplaste. Vos estás bajo la sombra del Señor, usted está bajo la sombra del Señor. No hay nada ni nadie que te pueda llegar a tocar si el Señor está contigo, ¿no? Pero esa misericordia que Él ha derramado en tu vida y en mi vida, esa misma misericordia tenemos que tener con aquellos que no conocen la palabra. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, por la palabra, porque Él es todo, hermano, Él es todo. Y si no tomamos los consejos de Él, lo más seguro que andemos como ese pueblo que andaba en la antigüedad dando vueltas, ¿no? Y que haya muchos frutos que se están perdiendo, que están cayendo en la tierra. Entonces aprovechemos las cosas que Dios nos dio, las herramientas, y en el lugar donde estés, en aquel lugar donde estés, sé útil para el Señor, sé herramienta afilada, preparada, que el Señor vaya al tablero y diga: acá, hermano, vos sos útil para esto, para aquello, para lo otro. No hace falta un púlpito, no hace falta hacer cosas en la iglesia, sino que también puedes hacer cosas en tu casa, en tu familia, con tus vecinos,
con el barrio, ¿no? Y la oración, hermanos, tiene poder, ¿no? Si quizás no puedes hacer muchas cosas, bueno, puedes orar por aquellos que están pasándola mal. Junta oración y llevarla a los pies de Cristo. Y dice la palabra, ¿no? En la otra versión, en el otro evangelio, dice que todo discípulo, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que a pesar de que le faltan cosas, sale a hacer la voluntad de Dios, tienen cada uno su galardón. O sea que Dios no es deudor de nadie, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que cada cosa que hacemos para el Señor, Él las conoce todas y cada una, inclusive lo que hacemos en lo más secreto. Así que les quería compartir a aquellos que están escuchando la palabra por primera vez, que hay algo muy importante, que es que tu corazón esté lleno de Cristo, del amor de Cristo. Y lo podemos hacer con una oración sencilla, pero poderosa, ¿no? Ahí en el lugar donde estás, no en reverencia a nosotros, sino en reverencia al Señor Jesús, inclinar tu rostro y repetí conmigo esta palabra en esta noche, para que seas libre. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración de fe, somos hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos cuerpo. Si no tenés ninguna congregación, ahora cuando abran las puertas de la iglesia te invito a la Rea 98 para que podamos seguir compartiendo lo que el Señor tiene en su reino para tu vida, ¿no? Y que des a conocer tu nombre y un número para que podamos estar orando por alguna necesidad que tengas. Así que si no tenemos oración, nos despedimos en el nombre de Jesús, los bendigo ahí donde estén y vamos a hacer una oración breve. Que el Señor esté escuchando en esta noche ante tanta dificultad, tantas cosas, ¿no?, que están pasando hoy en día. Es una situación muy, muy difícil, ¿no? Pero dice su palabra que para Él no hay nada imposible, ¿no? Y que Él va a escuchar el clamor de sus hijos. Siempre nos va a demandar a nosotros como hijos de Él, no de mala forma, sino con todo su amor y toda su misericordia. Hoy el Señor te dice, hijo, levántate, hoy levántate. No te quedes ahí en un lugar ni de comodidad, ni en una adversidad, ni en un problema, ¿no? Muchas veces nos quedamos ahí como chiquititos, ¿no? El Señor dice, salí, levántate porque hay muchos que están necesitando de que me prediques a mí. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias por haber compartido tu palabra, Señor, y todos aquellos hermanos que se han conectado, inclusive los que escuchen la palabra después, más tarde, Padre, o en algún momento. Yo te pido que sean libres mental, espiritual y físicamente, que puedan tener su alacena llena, Padre, que puedan tener el pan en la mesa, Señor, que tengan la salud que están necesitando, aquellos que están pasando por enfermedades terminales, Señor, enfermedades graves, Señor, que están pasando por este COVID-19, o quizás están esperando resultados de hisopado. Yo los cubro con tu preciosa sangre y los declaro sanos por tu llaga, Padre, y declaro bendición en cada hogar que han escuchado y compartido la palabra en esta noche. Bendigo a los pastores, líderes, colaboradores, a los diezmistas, los que ofrendan, los que están atentos a la obra, Padre, sea con sus manos, que sea en oración o que sea por medio de la finanza. Glorifica tu nombre con poder y tú tienes el galardón y la recompensa para cada uno de ellos, Señor. Y aquellos que no te conocen, que están escuchando la palabra por primera vez, llena su corazón principalmente para que puedan tener la plenitud tuya en cada uno de los días de su vida hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que tengas una buena cena y un excelente descanso. Te bendigo en el nombre de Jesús.